Les doy las buenas tardes al auditorio. Ya nos conocemos porque ayer trabajamos en una charla y ayer les contamos la experiencia de Cuba en el campo de la patología dual y hoy queremos contarles la experiencia que tenemos en nuestro país en el campo de la intervención en problemas de alcohol. Los problemas de alcohol desbordan el marco estrecho de la salud mental y han pasado a convertirse en problemas de todo el sistema de salud. Esa es una realidad que comprendimos en nuestro país sobre la base del estudio de la literatura, de toda la investigación contemporánea, y nos involucramos hace ya unos años en un proyecto de la Organización Mundial de la Salud que se llamó Respuesta de la Comunidad a los Problemas Relacionados con el Alcohol, que fue liderado en su origen por Rickson y un grupo de colaboradores y de la OMS que enfocaron los problemas de alcohol no tanto desde el punto de vista de la morbilidad estrecha de la enfermedad de alcoholismo, sino desde el punto de vista más amplio, más antropológico, de la relación de las comunidades con el consumo de alcohol. Eso trajo como consecuencia una serie de metodologías, las más amplias son estas, tipos de estudios de corte antropológico que pueden abarcar comunidades contemporáneas industrializadas, estudios que permiten comparar el modo en que las comunidades se involucran con el alcohol en comunidades preindustriales que sobreviven, por ejemplo, en las regiones amazónicas o en las regiones del Pacífico y las sociedades occidentales u otro tipo de sociedades, y ver qué impacto eso tiene sobre las comunidades humanas. La consecuencia en el plano sanitario y lo que se refleja ya en la carga de los sistemas de salud es esa slide que yo les presento. Como ustedes pueden ver, en cada uno de nuestros países, nosotros tenemos aproximadamente un 5% de la población que cumple con criterios de DSM-5, de trastorno por uso de alcohol, DSM-4 de dependencia alcohólica o CIE-10 de dependencia alcohólica, que son los verdaderos y genuinos enfermos de alcoholismo y que históricamente hemos tratado los psiquiatras con los métodos que todos nuestros colegas nos han explicado aquí. Sin embargo, con estos nuevos enfoques de los problemas de alcohol, el resto de la comunidad también está involucrada en las consecuencias que consumir alcohol puede traerle. De hecho, la gran preocupación de los sanitaristas de la OMS era que la principal cantidad de problemas que se dan en cuanto a accidentes de tránsito, discapacidad y certificados médicos por no asistencia al trabajo, homicidio, eso se dan en personas que muchas veces no están enfermas de un alcoholismo y sobre las cuales sencillamente no se intervenía, porque todo estaba diseñado para ese estrecho grupo de personas que requieren tratamiento especializado, que son los alcohólicos de siempre, los enfermos alcohólicos más o menos avanzados. Entonces, ¿cómo se ve? Existe una manera. También esto cobra importancia, algo que, por ejemplo, a la altura del DSM-2 y de la CIE-9 perdió mucha importancia, que eran los patrones de consumo. Hubo una época incluso con una crítica bastante marcada sobre los cálculos de patrones de consumo en poblaciones humanas. Cómo consume alcohol la población general, haciendo referencia sobre todo a frecuencia, cantidad y calidad de bebida consumida. Y nuevamente adquirió importancia eso, se realizaron cálculos y apareció la unidad de bebida estándar, se empezó a medir en gramos las cantidades de alcohol y se empezaron a clasificar los bebedores, que somos todos, sobre todo en la cultura occidental, en bebedores de riesgo ligero, que abarca 1% de la población, bebedores de riesgo medio, bebedores de riesgo alto y los que ya enfermaron. Por supuesto, los que ya enfermaron, tratamiento especializado. Sin embargo, aparecen entonces programas de intervención para los bebedores de riesgo mediano y de riesgo alto que no están enfermos, pero que ya están teniendo problemas. Y ahí es donde esto adquirió un matiz y una importancia fundamental. Este es el constructo de Edwards y Gross del síndrome de dependencia alcohólica que tanto impacto, positivo por supuesto y genuino, ha tenido sobre la práctica de la adictología en el campo del alcoholismo, porque Edwards y Gross lograron crear unos criterios de dependencia alcohólica que la mayor parte de ellos fueron muy trabajados para que no fueran interferidos por la cultura y que por lo menos tuvieran, y por lo tanto tuvieran una fiabilidad universal. Y ahí están, yo no se los voy a deletrear, son los criterios que aparecen en las clasificaciones vigentes de dependencia alcohólica. Para investigar epidemiológicamente en comunidades humanas morbilidad psiquiátrica de dependencia del alcohol,
pues sabemos lo que se hace. Hay una definición clínica de casos, que son los criterios de las clasificaciones, se usan instrumentos diagnósticos de tipo categoriales, como el SCAN u otras entrevistas ad usum, y además se utilizan instrumentos de screening o pesquisaje, como el CASE, el test de Michigan, el test de Múnich, y esta adquisición, no podemos decir de última hora, pero bueno, relativamente de última hora con relación a las anteriores, que es el audit que sale en 1982, poco tiempo después de la salida de la CIE-10. Ahora, el concepto de problemas relacionados con el alcohol tiene muchas acepciones en diferentes lugares, otros dicen uso nocivo de alcohol, etcétera. Aparece posteriormente, sobre todo a raíz de esta nueva metodología de la respuesta de la comunidad a los problemas sociales relacionados con el alcohol, con una definición básica que dice que es dificultad para realizar una o más actividades significativas que de acuerdo con la edad del sujeto, el sexo y el papel social normativo son comúnmente consideradas como esenciales, componentes básicos de la vida diaria, tales como el cuidado de sí mismo, las relaciones sociales y la actividad económica. Y tiene esas dificultades, que hay imprecisión a la hora de medir cantidades, para medir, porque aquí cobra importancia fundamental medir los patrones de consumo, la imprecisión en límite y hay también imprecisión en marcos temporales. A partir de ahí se desarrolla, sobre esta nueva metodología de los PRA, una investigación epidemiológica que tiene esos objetivos: conocer la movilidad y variables asociadas, explorar los recursos y criterios de atención que hay en la propia comunidad y elaborar programas de intervención. Les digo, en el proyecto original de la OMS, cuando se diseñaron los primeros instrumentos, por ejemplo, la encuesta de población global, se hicieron 3 grandes estudios que ya son clásicos. Un estudio que se realizó en un distrito altamente poblado de la Ciudad de México, una investigación que se realizó con la misma metodología en la ciudad de Edimburgo, en Escocia, y un tercer estudio que se realizó con la misma metodología en la ciudad de Lusaka, en Zambia. Esos estudios dieron como resultado cosas tan interesantes como que en Edimburgo no había casi problemas sociales y sin embargo había una gran cantidad de cirrosis hepática alcohólica. O que en México no había prácticamente cirrosis hepática alcohólica, pero habían problemas sociales intensos, como que los hombres se gastaban todo el dinero del salario el día que cobraban y dejaban a la familia a la merced el resto del mes. Entonces, eso daba el rango de que las distintas comunidades humanas reaccionen de manera diferente a su consumo de alcohol. Y entonces se desarrollaron todas estas metodologías de investigación epidemiológica de PRA. Estos estudios se replicaron en España en 2 comunidades autónomas en la época, en la Comunidad Autónoma de Andalucía y en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Nosotros tuvimos la suerte de trabajar contacto con la Universidad de Cantabria, con el profesor Vázquez Barquero y con el profesor Juan Francisco Díez Manrique, que nos dirigieron la tesis de doctorado, y pudimos replicar la misma metodología en un distrito urbano altamente urbanizado de la ciudad de La Habana, conocido con el nombre de Cayo Hueso, precisamente porque está poblado por una serie de personas que vivieron en los Cayos del sur de la Florida, que regresaron a Cuba después de la Guerra de Independencia, y hicimos allí en el estudio. Y replicamos ese estudio en La Habana con resultados que fueron en su momento muy interesantes para nuestro país y para la adopción de medidas sanitarias. Estas son las características de las distintas metodologías. Por supuesto, la más completa es la encuesta de población general, pero es también la más cara, la que exige más recursos humanos. Puede ser muy costosa. Estos son los problemas que derivan ya de tipo técnicos en este tipo de epidemiología: problemas de muestreo, de financiación, trabajo de campo. La investigación en los PRA permite hacer trabajos de investigación-acción, porque usted, a la misma vez que va investigando, como los estudios son necesariamente comunitarios, puede haciendo intervenciones en paralelo. Ahora, acompañando a esto de lo que yo estoy hablando, sale el concepto de intervención breve, que tiene también un sabor británico, porque el sistema de salud británico fue el primero que lo brotó, y que consiste en eso: una intervención limitada en el tiempo de duración, siempre inferior a la de un tratamiento específico, que incluye una evaluación global, un asesoramiento breve y cierto seguimiento. Se clasifican según el contexto en intervenciones basadas en un servicio específico o intervenciones de base comunitaria de forma oportunista, como es: hago una llamada telefónica suponiendo que es para otra cosa y hago una intervención de tipo breve. Según la estructura, pueden ser muy breves o pueden ser breves, que son un poco más largas. Para medir la acción de las intervenciones breves en atención primaria de salud en problemas de alcohol, por supuesto, entonces se hace una
un análisis de la eficacia. Y los estudios de eficacia dan estos resultados, que son verdaderamente útiles y que son verdaderamente preventivas y que están al alcance y no son tan caras de los protagonistas del sistema sanitario que funcionan en el sistema primario de salud, que ya les estoy dando nombre y apellido. No somos nosotros la gente de salud mental, son los médicos de atención primaria. Estas son las cosas que funcionan como elementos activos en las intervenciones breves. Y como consecuencia de todo este tipo de filosofía que se venía desarrollando desde el punto de vista sanitario, sale entonces el audit, que es un test ampliamente conocido por todos los psiquiatras y por toda la gente de salud mental, y que la característica que tiene es que por primera vez en un test de screening de alcohol aparece la medición de los patrones de consumo. Y que cuando uno califica el test, finalmente, no solo da la población de probables dependientes alcohólicos, según los criterios de las clasificaciones, sino que también da una clasificación de bebedores de riesgo y de bebedores de riesgo de mayor o menor grado. El audit tiene una calificación, yo no me voy a... Nosotros en Cuba, y como consecuencia de nuestro trabajo de doctorado, entonces hicimos la introducción en nuestro país de los programas Cantabria. Los programas Cantabria parten de esta filosofía de los PRA, y son tres. Son programas no psicoterapéuticos, son programas psicoeducativos que pueden ser utilizados en los tres niveles del sistema de salud. En las unidades de desintoxicación, los programas de Cantabria en 10 sesiones que están dirigidos a la prevención de recaídas en dependientes alcohólicos. Y en atención primaria, los programas Cantabria para bebedores de riesgo no dependientes y los programas Cantabria para población normal. Por ejemplo, nosotros en Cuba hemos utilizado los programas Cantabria en poblaciones de riesgo como tripulaciones de aviones, o en deportistas dando rendimiento que están en un proceso cuando ellos terminan su recorrido en el alto rendimiento, tienen que echar a andar para poder adaptarse a la vida normal. Estoy hablando de peloteros, gimnastas, etcétera. Y lo hemos usado con muy buenos resultados. ¿Cuáles son? Es un programa que se da en una sola sesión. ¿Cuáles son sus objetivos? Da información de las distintas formas de consumo de alcohol y sus consecuencias, da una información general sobre el consumo de alcohol y aspectos culturales, trata con el auditorio el concepto de problemas relacionados con el alcohol y su prevención, da apoyo y consejos para beber en límites saludables, fomenta un consumo controlado. Fíjense que a diferencia de lo que el profesor que me antecedió dijo, que es la práctica común en casi todos los servicios de adicciones, lo que nosotros buscamos en una población de enfermos alcohólicos es la abstinencia, porque realmente en el momento actual es una enfermedad crónica con tendencia a la recaída, es lo que más éxito tiene para que ellos sobrevivan con calidad de vida. Sin embargo, esto no es una población de enfermos, son gente que pueden tener problemas, pero que lo que se les puede dar es consejo para vivir en límites saludables, fomentar un consumo controlado, y no va dirigido a personas que puedan estar dependiendo del alcohol. Esta es una cosa que es inevitable, eso cada país tiene que adoptarlo a las características de las bebidas que son propias del país. Esta es más o menos lo que nosotros tomamos en Cuba, que está bastante reducido y bastante potente también, porque son tomadores de bebidas destiladas. Y lo que se hace en esta sesión, lo primero que se hace es pedirle al auditorio con el que se está trabajando que trate de recordar lo que tomó la semana anterior a que se realiza la sesión. Por eso es que se pide lo que bebió más o menos en la mañana, el desayuno, se le da papel y lápiz y ellos hacen ese trabajo. Y la semana anterior se mide de lunes a domingo. A partir de ahí se hace una clasificación aproximada de lo que esas personas bebieron en la semana anterior. Y ellos mismos pueden autocalificarse, ni siquiera lo tienen que decir en público, si les da pena o no quieren hacerlo, en qué tipo de bebedores son. Como les decía, en materia de atención primaria y de problemas relacionados con el alcohol, la unidad básica es la unidad. La unidad es una formulita matemática que tú calculas los mililitros o centímetros cúbicos de la bebida por la cantidad de bebida que es, y por la constante, la densidad del alcohol es 0,8, lo divides entre 100 y eso te da los gramos. Y después, por convención, entre 10 y 8 gramos es una unidad, y a partir de ahí es las unidades que puede tener una bebida distinta. Hay un cálculo diferenciado para hombres y mujeres, y hay la clasificación de riesgo ligero, riesgo medio, riesgo alto y riesgo grave. Y entonces, a partir de ahí se comienza a intervenir. Para un bebedor de riesgo ligero, el auditorio se autoclasificó. Los que son bebedores de riesgo ligero, estas son sus características. En este nivel no hay riesgo para la salud a largo plazo. Puede existir un riesgo si el consumo se efectúa en un espacio de tiempo en situaciones de riesgo potencial o en el contexto de algunas profesiones, cirujanos, controladores aéreos, conductores, etc. Los de riesgo medio
está aumentando el riesgo para la salud, ya la bebida puede estar ocasionando problemas sociales, laborales y legales. Los de riesgo alto, ya la bebida está interfiriendo, de hecho la vida sexual, pueden ocasionar problemas legales, sociales y económicos, aumenta el riesgo de accidentes en la casa, en el campo y en el tráfico. Los de riesgo grave, la salud psíquica y física están deteriorándose. Está causando serios daños de nivel de hígado, corazón y sistema nervioso. Puede estar causando ya todo tipo de problemas. Puede existir una dependencia alcohólica. Para saber si hay una dependencia alcohólica, yo tengo que hacer una entrevista clínica y que me tiene que cumplir con los criterios de alcoholismo de las clasificaciones vigentes. O sea, no es una condición ni necesaria ni suficiente, porque usted va a determinadas comunidades humanas donde el tablón de consumo de alcohol es muy alto. Por ejemplo, en las comunidades vitivinícolas, en ciertas regiones como Galicia, en otros lugares se toma mucho y se toma bastante. Y hay que diferenciar el tomador que tiene problemas, pero que todavía no está enfermo de una dependencia del alcohol, de un dependiente alcohólico. Después se sigue trabajando y se define a un lenguaje que sea potable para el auditorio, que son personas que no son personal sanitario, qué es un síndrome de dependencia alcohólica, qué es estar enfermo de un alcoholismo. Después se hace una diferenciación un poco más detallada de qué es el síndrome de dependencia alcohólica, con palabras del lenguaje común, no del lenguaje científico. Por ejemplo, sus compañeros le han comentado que beben exceso, aguanta mucho en muchas poblaciones, esa es una buena cosa. Se sigue trabajando y entonces se da el concepto de problemas relacionados con el alcohol y después se deletrean y se trabaja con ellos todos los tipos de problemas que da el alcohol, que yo no se lo voy a decir, todos los que estamos aquí son especialistas en el tema. Los distintos tipos de problemas, los relacionados con problemas familiares, los problemas laborales, los problemas legales. Después hablamos un poco sobre la farmacocinética del alcohol, para que el auditorio entienda por dónde van, si son mujeres, si son hombres, qué pasa con el alcohol. Todas estas son cosas que nosotros también conocemos. ¿Qué ocurre cuando se toma una copa? Beber durante el embarazo, ya estamos dando consejos específicos a grupos especiales. El alcohol, los niños y los adolescentes. Beber y conducir, por qué el alcohol no afecta igual a hombres y mujeres, para hacer la diferenciación de género, y después trabajamos los mitos del alcohol, que eso lo hacemos en todos los servicios de alcoholismo, así que tampoco me voy a detener en ello. Y finalmente trabajamos con ellos para que identifique el grupo con el que estamos trabajando situaciones de alto riesgo de consumo. ¿Qué tipo de bebida utilizo? ¿Cuándo bebo? ¿Con quién bebo? ¿Por qué bebo? ¿En qué circunstancias bebo? ¿Y cuánto gasto me supone beber? Y que lo escriban. O situaciones protectoras, cuando bebo, con quién, dónde, circunstancias protectoras y otras alternativas. Finalmente se termina dando un listado de estrategias para reducir el consumo, que muchas son de sentido común y otras están avaladas por la experiencia de las personas que trabajamos en este campo. Hasta ahí la exposición muy rápida del programa Cantabria, que lleva un entrenamiento breve. Cualquier persona que trabaje en adictología los domina perfectamente. Pero quería decir que más contemporáneamente, ya casi se puede decir, el grito de los últimos años, implica todavía más al médico de familia, porque sencillamente los recursos de salud mental en los países de mediano y bajo ingreso no aguantan la carga de esa cantidad de personas que tienen problemas con el alcohol. Han surgido los programas MHGAP. El MHGAP para trastornos relacionados con sustancias, seguramente ustedes lo conocen, los están instaurando en los consultorios y en el sistema de atención primaria de su país, permiten al médico de familia convertirse en protagonista de esto. Quiero decirles, finalmente, en mi país, nosotros trabajamos en el Ministerio de Salud Pública con programas. Por ejemplo, tenemos un programa muy famoso que es el de la mortalidad infantil, que hemos logrado reducirla a 4 por cada 1000 nacidos vivos, y tenemos en salud mental 2 programas. El de prevención del suicidio y el de prevención del alcoholismo. Es muy viejo el programa de prevención del alcoholismo. Lo trabajamos y le cambiamos el nombre. Lo convertimos de un programa de prevención del alcoholismo en un programa de prevención y control del alcoholismo y los problemas relacionados con el alcohol. Agregando el consumo de bebidas alcohólicas, ha de entenderse, y así es unánimemente considerado, como un severo factor de riesgo de un sinfín de patologías que afectan a todo el funcionamiento biopsicosocial del individuo y que suelen identificarse y describirse en el amplio concepto de problemas relacionados con el alcohol. Concepto netamente diferenciado del síndrome de dependencia alcohólica. Y sobre esa base, pues entonces, intervenir a nivel global. Gracias.